Bien, gracias a PTV como organizadora de la jornada por haberme invitado a participar en ella, y gracias también obviamente a Draeger por acogernos aquí, como siempre, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Efectivamente, como ha comentado Gabriel, pues él me pidió que al hablar de contratación pública en los servicios de bomberos, pues yo pudiera dar un poco la visión desde lo que hacemos los técnicos de bomberos, los servicios de bomberos. Hay una presentación que he preparado solamente para que nos sirva un poco de guión o para no salirnos mucho del tema, pero por supuesto, igual que antes, pues abierta a cualquier tipo de pregunta, comentario que queráis hacer. La Ley de Bases de Régimen Local, que es la ley original de toda la administración local, que todavía está en vigor, la del año 85, sí que decía algo de esto, pero se ve que en el año 85 pensaban de otra forma nuestros políticos. Decían que las plantillas podrían ampliarse siempre que el incremento de dotaciones fuera consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios que resultaran impuestos por disposiciones legales. Bueno, pues si la nueva ley de contratos nos pide hacer más trabajo, a lo mejor podíamos hacerlo valer. Pero es que la propia ley 9 de 2017 de contratos ya nos quita toda esperanza. Tiene una disposición adicional donde nos dice, no, esto no se puede hacer. De la planificación, aquí la nueva ley sí establece una novedad y nos dice que la contratación se debe de planificar anualmente y de manera obligatoria en los contratos sujetos a regulación armonizada, o sea, los de más de 221.000 euros, pero ya nos lo deja caer que en el resto también sería deseable. ¿Qué quiere decir eso? Que con carácter anual yo tengo que hacer mis previsiones de expedientes de contratación que voy a sacar y tengo que hacerlo público. Lo tengo que publicar de manera que los proveedores puedan ver, pues los bomberos del Consorcio de Valencia este año tienen intención de contratar un servicio de mantenimiento de equipos de respiración autónoma y de comprar 200 cascos de intervención o 4 vehículos autobomba nuevos. Esto no es malo. No es malo el que la ley de contratación nos imponga que debemos de planificarla. Lo que ocurre es que, claro, esa planificación de la contratación pues tiene que ir en consonancia con la propia planificación de los servicios, y ahí sí ha comentado Gloria alguna cosa antes. No estamos muy acostumbrados, desgraciadamente nosotros, a planificar, pero bueno, es una de las novedades que hay. Y si estuviéramos acostumbrados, o si nos ponemos a planificar, ¿quién hace esa planificación? Lo lógico es que la hagan los técnicos de bomberos. O sea, ese único que hay en algún servicio, o en los servicios donde pueda haber más, los 2 o 3 o los 5, el que sea un privilegiado y tenga más de 5. Si vamos a la siguiente fase, a la fase ya de preparación de los propios expedientes, está el tema de las consultas preliminares que ha comentado también Gloria antes con detalle. Esto realmente, pues lo hacíamos siempre. Claro, raro sería que algún jefe de bomberos se pusiera a preparar un expediente de contratación sin haber hablado previamente con los proveedores. Eso, desde el punto de vista de los técnicos de administración, pues se tapan los ojos, se tapan las narices, eso no se debe de hacer. ¿Cómo que no se debe hacer? Claro, si yo no lo hago, obviamente, por sacar ninguna ventaja, ningún beneficio, ni personal, ni para favorecer a una empresa. Yo lo hago para favorecer el servicio al que represento. O sea, si yo voy a sacar un contrato de mantenimiento de trajes de intervención, tendré que conocer los trajes de intervención, cómo se lavan, cómo se descontaminan, si se pueden reparar o no. Y para conocer eso, tendré que hablar con mis proveedores de trajes de intervención. No me puedo enterar de eso de otra forma. Y desde luego, lo que no debo de hacer es sacar un concurso a ciegas, preparar un plan a ciegas, sin saber lo que estoy poniendo. Porque entonces quien pierde es la administración, quien pierde al final es el ciudadano al que prestamos el servicio.
ahí se nos han dado cuestiones muy, muy curiosas en un expediente, no de mantenimiento de trajes, pero sí nosotros vamos a cambiar nuestro traje de intervención ahora, y hemos planteado un concurso de arrendamiento que durante los años que dura, el adjudicatario tiene que mantenerlo. Entonces, uno de los criterios de valoración de ofertas era la ubicación de las instalaciones de lavado. ¿Por qué nos interesa eso? Por algo que se ha comentado antes también, si la distancia, creo que lo preguntabais desde Draguet, si se pueden poner criterios de distancia o no. Pues porque por la experiencia que hemos tenido de contratos similares anteriores, si el traje de intervención se lo llevan a lavar a Barcelona, como nos ha pasado, resulta que el traje se recoge en un parque de bomberos de la provincia de Valencia, se tiene que ir a un pueblo de Barcelona, lo lavan, lo revisan, nos lo devuelven al parque de bomberos, pero todo eso se tiene que hacer en 4 días, que es el tiempo libre que hay entre la salida de guardia del usuario de ese traje y al 5.º día vuelve a trabajar ese bombero. Si en ir a Barcelona perdemos un día y en que vuelva de allí perdemos el otro día, resulta que la empresa de mantenimiento tiene 2 días solo para trabajar con ese traje. Si toda esa operación, en vez de allí, la hacen más cerca, la hacen en Valencia, tenemos 4 días. Hemos tenido muchísimos problemas con el contrato anterior de que al 4.º día el traje no estaba. Si vamos a plantear un contrato nuevo, pues vamos a intentar dar más puntos a quien oferte hacerlo aquí, simplemente por un criterio de eficacia. Creemos que va a ser más fácil que presten el servicio aquí. Claro, ¿cuántas empresas se presentan? Se presentan 3 ofertas de proveedores de trajes. En proveedores de traje no hay 30 posibles licitadores en España, hay muy poquitos. Lo normal es que un técnico de bomberos responsable de preparar este contrato los conozca y que sepa dónde va a lavar cada uno de los 3. Yo sabía, antes de que presentaran oferta, dónde iban a lavar cada uno de ellos. Y eso no significa que haya hecho nada ilegal por tener esa información. Significa, lo que yo entiendo, que es hasta mi trabajo como técnico responsable de la contratación en un servicio público. Si yo no conociera eso, estaría en peores condiciones. Bueno, pues cuando se presentan las ofertas, como puntuábamos el criterio de distancia, esa información de dónde lavan la tenían que haber colocado en el sobre 3 de la oferta. O sea, el sobre que se abre al final con los criterios de valoración, junto con el precio, los criterios automáticos. Y hay un proveedor que mira por dónde se equivoca, incluye en el sobre 2, junto con una memoria descriptiva del traje, dice, y voy a lavar en Quart de Poblet, en el polígono tal dirección. Abre la oferta a la mesa de contratación, ¡ah! Aquí te hemos pillado, fuera. Claro, afortunadamente al final se convencieron de que eso no era lo que le interesaba a la administración. Si tienes 3 proveedores y eliminas uno por una información que encima la conoces, o sea, si yo ya lo sé, sin que ellos me digan a dónde, yo sé dónde lavan, ¿cómo le vamos a eliminar porque se haya equivocado de sobre, ¿no? Pero bueno, os decía que estas consultas preliminares es algo que lo hemos hecho siempre, de una forma no regulada, y ahora la ley nos dice que la regulemos. Bueno, había una experiencia, habéis comentado que estabais intentando lanzar ahora una consulta preliminar. No sé, nosotros no hemos llegado a hacer ninguna. Supongo que eso va a tener unos plazos que te van a obligar pues a no poder lanzar el expediente antes, a lo mejor. Si esa colocación de cinturones de seguridad en los camiones que no tengan respondiera a lo mejor a algún acuerdo al que se haya llegado con los sindicatos del servicio y te has comprometido a hacerlo ya, probablemente la consulta previa tardará algunos meses en resolverse y luego el trámite del expediente, con lo cual habrá que explicarle a los sindicatos que no vamos a cambiar los cinturones, o no vamos a colocar los cinturones de seguridad hasta el año que viene, probablemente. Pero bueno, es una de las opciones que trae la nueva ley. Otra que está relacionada también con esta fase de preparación de los expedientes, también lo ha comentado antes Gloria, el responsable del contrato. El responsable del contrato no es un técnico de administración general, no es el técnico de contratación, no es el secretario general. ¿Quién es? El técnico de bomberos.
¿A quién se van a designar siempre? Al técnico de bomberos. O sea, has preparado pliegos de condiciones, si te han, lo normal, por lo menos lo que sí ocurre en nuestro caso, es que en la valoración de ofertas nosotros intervengamos, nos piden informes de valoración, que presentarlos a la mesa de contratación, y al final, cuando ya se adjudica el contrato, te asignan formalmente esta función. Tú eres el responsable del contrato y ahora vas a hacer el seguimiento de que Draguer cumpla hasta el punto de que cumpla, como os digo, con su plan de igualdad de género, que vete a saber cómo comprobamos eso los técnicos de bomberos. Bueno, de los tipos de contrato ya ha hablado antes Gloria y no vamos a entrar más. División en lotes. Esto sí es otra novedad. O sea, la ley parece que entiende que para favorecer la competencia y sobre todo para favorecer el que se puedan presentar pequeñas empresas, conviene más la división en lotes. Y entonces, bueno, eso es así, y hasta el punto de que si no vamos a dividir un expediente en lote, tenemos que argumentarlo. En la memoria justificativa o en el informe de necesidad tenemos que explicar por qué no dividimos en lotes, algo que antes no ocurría. Otra cosa que antes no ocurría, también es una novedad y también es, iba a decir muy simpática, porque también nos da algún quebradero de cabeza. Tenemos que justificar el presupuesto de licitación con el que salimos. O sea, si yo quiero comprar 200 cascos de intervención, tengo que ponerle un precio límite, y ese precio límite yo antes, como le había preguntado a Draguer y le había preguntado a su competencia, pues he dicho, 250 euros. Y el precio máximo de licitación de 250, ahora eso no vale. Ahora me dice la ley, y también lo he copiado, lo he transcrito exactamente de lo que el texto, y lo vamos a leer. En el momento de elaborar este presupuesto base de licitación, se cuidará que este presupuesto sea adecuado a los precios del mercado. Si se hubiera quedado ahí, estaría bien, porque yo le pregunto a Draguer y sé que son 250, pero es que no se queda ahí. El que escribe el artículo sigue escribiendo. A tal efecto, este presupuesto se desglosará, indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. Y sigue escribiendo. En los contratos en los que el coste de los salarios de las personas empleadas en su ejecución forme parte del precio total del contrato, que podía ser en todos, entiendo yo, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio de referencia. ¿Y quién es el que tiene que justificar esto? El técnico de bomberos, porque si lo hiciera el técnico de contratación, pues que lo haga, pero es que no es él el que lo hace. Resulta que somos nosotros los que lo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos esto? O sea, le pregunto a Draguer, en el casco de intervención que vale 250 o 300 euros, ¿cuál es la parte de los salarios de las personas y por desagregación de género? El convenio colectivo de Draguer diferencia sueldos de hombres y mujeres y no sé. Esto en manos de un técnico de administración, como los tenemos desgraciadamente, lo único que nos dan es quebradero de cabeza, que no sabemos por dónde salir. Discusiones que lo que hacen es aportar retrasos en el proceso de contratación. Nosotros las tenemos a diario. Adelante. Sí, pero el pliego de cláusulas administrativas, los técnicos de contratación lo hacen en base a información que le tenemos que aportar nosotros. Por eso digo, si lo hicieran ellos... Les deberíamos de dar nuestra estimación del presupuesto base de licitación y ellos deberían de hacer todo lo demás, que es lo que tiene que estar incluido en el Deberían, pero desgraciadamente en mi casa no lo hacen. En mi casa me dicen, no, eso me lo tienes que dar tú. Pero la ley lo que dice es que eso va en el pliego administrativo, sí. Y allí se publica, pero para que ellos lo publiquen, se limitan a redactar en base a información de partida que le has aportado tú. Así es que eso debe ser imposible de hacer de una forma detallada, me imagino que es imposible.
Entonces, ¿que se ponen exigentes con eso? Pues no lo podremos hacer. Pero claro, mientras discutimos sobre ese tema, lo malo es que pasa el tiempo y el expediente se queda allí. Porque esa justificación, al menos en el Consorcio de Valencia, nos la están pidiendo a nosotros. Bueno, esto es muy curioso también, con los criterios de adjudicación, también ha hablado antes Gloria, algo de esto, criterios objetivos, juicios de valor, los criterios objetivos valorables mediante fórmulas, y obviamente también tenemos que justificarle la elección de las fórmulas. ¿Por qué elijo una fórmula determinada para valorar el precio? Y una justificación que bueno, pues en muchos casos es evidente. ¿Por qué le doy la máxima puntuación en el criterio precio a la oferta más barata y al resto de manera proporcional, con una proporción directa, simple, o directa o inversa, según si lo... bueno, en el caso del precio estaría claro. Pues hasta eso se lo tenemos que argumentar, que escribir. O sea, perder tiempo en argumentar una cosa que debería ser evidente. Porque esa determinación de los criterios de adjudicación en expedientes normalmente también es algo que tenemos que hacer nosotros, los técnicos de bomberos. Y en la última fase, en la ejecución de los contratos, la ley, si le damos un repaso, o por lo menos a mí me da la impresión de que está más centrada en lo que es el proceso de la contratación. Te nombra el proceso ese previo de que lo debes planificar, luego la mayor parte del articulado está centrado en de cómo se hace la evaluación, el desarrollo del propio proceso de evaluación y de selección de ofertas, pero no está tan desarrollado lo que es la ejecución del contrato. De manera que el proceso de contratación puede ser riguroso, puede ser pulcro, podemos cumplir todas las exigencias que dice la ley, pero si luego resulta que el camión de bomberos que yo recibo, el traje de intervención que yo recibo, me viene con un defecto o no, pues eso ya no está tan regulado. Pide la ley que toda esa fase previa de contratación y de evaluación además sea pública, sea transparente, lo tenemos todo publicado, en el perfil del contratante se puede entrar y vemos pliegos, vemos informes de necesidad, memorias justificativas, pero no vemos después cómo se ejecuta ese contrato y si ha habido problemas. Toda esa publicidad y esa transparencia que la ley lo exige durante el proceso de contratación simplemente para que sea algo abierto a los ciudadanos y también a otros interesados como los proveedores, luego ya no lo es. A lo mejor a un proveedor que no sea un licitador que no ha sido el adjudicatario, le interesa saber si luego el que resultó adjudicatario entregó con 6 meses de retraso su camión de bomberos o no. Entonces, esa información no está tan clara. Y en cualquier caso, ¿quién controla la ejecución del contrato? Es el responsable del contrato. ¿Y quién es el responsable del contrato? No es el técnico administrativo, no, es el de siempre, el técnico de bomberos, el responsable de bomberos. Y aquí esto me dio pie a introducir alguna pregunta más. En este control de la ejecución del contrato, pues hay que comprobar que efectivamente el proveedor, el adjudicatario, cumpla plazos, cumpla calidades, cumpla que realmente te entregue lo que le hemos contratado y que te lo entregue en tiempo. La ley sí tiene un artículo que habla de incumplimientos parciales o incumplimientos defectuosos o demoras, o incumplimiento parcial. Tú has comprado una determinada cantidad, caso reciente nuestro, compramos 850 mascarillas forestales. 850 mascarillas con 850 filtros para esas mascarillas más otros 850 filtros de repuesto. Draga se presenta ese expediente y no es el adjudicatario. Lo recordarás, Emilio, hace unos meses. Se adjudica a otro proveedor al que presentó la mejor oferta y cuando nos entrega el material nos entrega 850 mascarillas y 850 filtros.
Sí, y aquí falta, ¿no? ¿Y los otros 850 dónde están? Bueno, pues eso sería un ejemplo de incumplimiento parcial. Habrán caído en la cuenta que los tienen que entregar, nos lo van a entregar. Cumplimiento defectuoso. Nos entregan un material que no corresponde, tiene alguna incidencia con relación a lo que debían de haber entregado. Compramos un arnés que resulta que sobre la muestra que se nos ha presentado lleva un etiquetado el arnés y ahora viene con otro etiquetado diferente. O compramos un guante de excarcelación que viene con un etiquetado, con unos niveles en el pictograma, niveles de resistencia 4544, y esa es la muestra, y cuando te suministran el guante, parece que ha cambiado, eso lo sabréis, bueno, vosotros no vendéis guantes, ¿no? Ha cambiado la normativa y ahora ya, si falla la prueba de resistencia al corte por cuchilla, resulta que hay otra prueba alternativa y entonces ya no es 4544, sino que es 4X44E. ¿Esto es lo mismo o no es lo mismo que yo había comprado? Yo había adjudicado una muestra que era 4544 y ahora me vienen con otra cosa diferente. Bueno, pues estamos ahí en si eso es cumplimiento defectuoso o no. Nosotros la consideración como criterio de evaluación de los plazos de entrega, claro, hace años que decidimos no utilizarla por lo que estás diciendo, porque al final no se cumplía. Y entonces se había beneficiado el licitador tramposo, se había beneficiado porque tenía más puntos, a lo mejor se había llevado la adjudicación, cuando luego realmente no cumplía. Pero bueno, lo eliminamos y ese ya no es el problema. Pero el problema sigue estando en que el plazo sí está comprometido y no cumple con ese plazo. La ley te dice, y tiene un artículo donde te explica qué penalidad tienes que aplicar. Y te habla, bueno, te da dos opciones. Una es, no sé si habla del 0,06 por cada 1.000 euros de penalización diaria, y eso, pues aplicado a una autoescalera que cuesta 700.000 euros y se retrasa 7 meses la entrega, pueden ser 24 o 25.000 euros de penalidad. ¿Lo podemos aplicar eso o no lo podemos aplicar? La ley te dice que no que lo puedas, que lo debes aplicar. ¿Y quién debe proponer la aplicación de esa penalidad? La propuesta, el responsable del contrato, por supuesto, el técnico de bomberos. Luego el trámite ya sí que lo harán los técnicos de administración. La ley no te da la opción de que elijas si la aplicas o no. Te dice que, por supuesto, que la apliques. Porque es que si no, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Lo normal es que no se haga, o hasta ahora no se hacía. Hasta ahora no se hacía. Caso nuestro, bueno, no decimos quiénes, pero como todo es público, ahora iremos a la parte de transparencia, en el perfil del contratante está. Suministro en los casos recientes de los últimos años. Suministro de una autobomba urbana. La autobomba se tiene que entregar en mayo del año 2017 y la recepcionamos en diciembre del año 2018. 18, 19 meses después. Ahí hemos aplicado. Ha costado, pues si estamos ya en junio, ha costado 5 meses de decidir cuál era la penalidad y de recursos por parte del proveedor, y al final se ha aplicado. Son 26 o 26.000 euros de penalización. Eso era una compra por el sistema de compra centralizada de patrimonio, donde el acuerdo marco de vehículos tiene un pliego de condiciones administrativas y habla de la penalidad que hay que aplicar por día de retraso en la entrega. Lo que pasa que ahí el órgano de contratación es la propia Dirección General de Compra Centralizada de Administración, entonces tienen que intervenir ellos, el proveedor tiene derecho a alegar lo que considere a justificar ese retraso o no, ahí al final se ha aplicado. Tenemos otro caso ahora que este es posterior, de lo que os decía, no una autoescalera, sino dos, o sea, 1.600.000 euros casi de inversión, donde las escaleras llegan 6 meses después de la fecha que estaba comprometida. Eso está en trámite,
la penalidad. El trámite de la penalidad también lleva su proceso administrativo, el adjudicatario tiene derecho y tiene sus plazos para argumentar. En el caso este que os decía del camión, del BUB, la autobomba urbana, que se retrasa 18 meses, es porque nosotros hace mucho tiempo nos dio por exigir que todos nuestros vehículos cumplieran una norma UNE que hay de seguridad en camiones de bomberos, una norma específica, que es la norma 1846. Es, digamos, una norma de prevención de riesgos laborales aplicada a camiones de bomberos. Esa norma establece una serie de requisitos que deben cumplir los vehículos y unas pruebas de verificación al final. Esas pruebas de verificación, como en todas las normas, las hacen organismos de control acreditados, se hace pues aquí en INSIA, en Madrid, es uno de ellos. Y en una de estas pruebas el camión falla. Es una prueba de vuelco lateral, donde para un vehículo urbano, un camión urbano, se piden 32 grados y ese camión a los 28 grados vuelca. Entonces, la prueba no es satisfactoria y, claro, no se puede recepcionar ese camión en esas condiciones. El carrocero tiene que corregir ese problema. ¿Dónde está el origen de eso? Pues probablemente que en el diseño del carrozado el centro de gravedad queda muy alto, pues eso tendrán que bajarlo como sea. Entonces ellos se ponen a estudiar cómo corregirlo, nos hacen una propuesta de entrada, propuestas que no nos convencen y por lo tanto, mientras no sean propuestas razonables, no se las aceptamos. Al final hay una propuesta después de como 8 o 10 meses de estar discutiendo, donde ya la vemos más aceptable. Y a partir de ese momento paramos el contador del plazo de demora, porque somos nosotros los que decidimos que esa propuesta que nos hace el carrocero, ahora vamos a estudiarla y vamos a validarla. Y para que no sea solo nuestro criterio, nos vamos a ir a un tercer organismo, que es el Departamento de Automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia, a que nos valide o no esta propuesta que nos hace el carrocero. Obviamente ese plazo en que la Universidad Politécnica estudia el tema no se los contamos en la demora que tiene el proveedor, ¿no? De un año a otro, en el caso de que sea una partida del capítulo 6 de inversiones, pasa como remanente, supongo que tanto allí como en otras administraciones. O sea, de un año a otro ese crédito sigue quedando ahí disponible para ese camión, pero si el retraso ya es al siguiente año, al tercer año ya lo pierdes. En el caso este que os he dicho del camión de la autobomba esta, lo perdimos. En los 18 meses, claro, tenía que estar entregado en el 2017 y que ya era además un expediente que venía del año anterior, o sea, ya estaba cargada una partida de remanentes. Luego ya a partir de diciembre de ese año, en los 300 y pico mil euros los perdimos. Y luego se recepcionó al año siguiente con crédito ya de otro ejercicio presupuestario. Esto sí es una novedad de esta ley del año 2017, las condiciones especiales de ejecución. ¿Por qué viene esto? Ella lo ha justificado lo ha llamado la contratación responsable, ¿no? Las políticas de contratación responsable o algo así. Me parece muy bien. Y eso viene de una directiva de la Comunidad Europea, pero hay una cosa que siempre me gusta hacer, sobre todo ahora en esta fecha en que estamos, en que todos vamos a recibir un concejal o un diputado nuevo. Cuando llegan y me da la oportunidad de que le cuente algo, le digo, mira, le pongo algo parecido a esa primera diapositiva, con los ciudadanos por fuera, y le digo, cualquier decisión que tomes deberías pasarla por un filtro previamente, y es, esta decisión que voy a tomar, ¿en qué afecta para bien a los ciudadanos? Y entonces, si no tiene muy clara la respuesta, piénsate la decisión, porque es que no es muy buena. Pues esto algo igual. O sea, está muy bien que se quiera utilizar la contratación pública para fomentar políticas de igualdad social y medioambiental, pero ¿qué relación directa tiene eso con nosotros, ¿no? Bueno, el artículo 202 nos da ahí he puesto solo unos ejemplos, nos da una relación más amplia de posibles criterios que podemos poner. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues se lo voy a pedir yo a Drager, pero lo malo es que no es que se lo pida solo, que lo ponga allí, sino que luego como responsable del contrato me van a decir que mi responsabilidad es vigilar que Drager está cumpliendo con eso. Y aquí solo pues una propuesta que hacemos, que
estamos probando ahora hemos pasado ya a nuestro departamento de contratación memoria justificativa de nuevos expedientes donde hemos introducido esto como condición especial de ejecución, ni plan de igualdad de género, ni gestión sostenible del agua, ni nada parecido. Vámonos a irnos a lo nuestro. Los servicios de bomberos no pretendemos la seguridad de los ciudadanos, pues vamos a intentar algo parecido, algo que vaya alineado con nuestra razón de ser. Vamos a pedirles a nuestros licitadores que tengan plan de autoprotección. ¿Cómo nos lo van a acreditar? El que lo tenga porque esté obligado por la norma básica y lo tenga registrado con un certificado del Registro Autonómico de Planes. ¿Qué ocurrirá? Que normalmente nuestros proveedores no estarán obligados por la norma básica y no lo tendrán registrado. El que no tenga obligación, pero tenga plan, que nos presente en un PDF, en un archivo electrónico, su propio plan. Y el que tampoco tenga plan porque no está obligado, por lo menos sí está obligado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 20, a tener unas medidas de emergencia. Que el artículo 20 dice, tiene que tener analizado usted sus riesgos, tiene que tener medidas de protección contra incendios, evacuación, asistencia sanitaria, personal formado y comprobar que eso efectivamente es efectivo. Bueno, pues un documento donde nos expliquen cómo lo tienen montado. Estos criterios, estas condiciones especiales de ejecución no son criterios de evaluación de las ofertas, son requisitos que tiene que cumplir la empresa porque yo como legislador, el que hizo la ley esta, como legislador en la Comunidad Europea decidieron a través de la directiva de dónde viene esto, que la contratación pública tenía que fomentar las políticas sociales y de protección de los trabajadores. Entonces, vinculado con lo de la protección de los trabajadores en los lugares de trabajo, vamos a ver si cuela esto. No lo sé, hemos lanzado un primer expediente, ahora cuando lo vea nuestro secretario veremos qué nos dice. O cuando lo vea nuestro diputado, que como es político de estos de nueva generación, él va por lo de la igualdad de género. Pero no sé, vamos a probar a ver qué ocurre con esto. Bueno, lo de los contratos menores lo hemos hablado antes, no vamos a insistir ahí, y ya terminamos. Transparencia, esto es otra de las novedades que trae la ley y que está muy bien. Los procesos de contratación pública deben ser transparentes, o sea, todo debe estar accesible a todo el mundo es a cualquier ciudadano que quiera, y para eso pues están ahí a través de las plataformas de licitación, en el perfil del contratante de cualquier administración pública, llegaremos aquí, y aquí que vemos, pues es un ejemplo que cogí nuestro, un expediente, que este es el de los trajes, arrendamiento con opción a compra de 850 trajes de intervención, cualquiera entra ahí y ve que eso es un contrato de 1.525.000 euros, que se le ha adjudicado a la empresa Sagres, y no es hacer propaganda, es que eso está publicado, que la adjudicación ha sido por 1.509.000, y el que quiera ver pliegos entra, el que quiera ver modificación de los pliegos entra, el que quiera ver memoria justificativa, aclaración de muestras, pero el que quiera ver también las actas de la mesa de contratación donde se ha tratado este expediente, o el que quiera ver también los informes que ha hecho el Instituto Tecnológico del Textil sobre las muestras que nos han presentado, o el que quiera ver los informes de valoración lo tiene ahí. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno, obviamente, en el sentido de que sea público, positivo, abierto al ciudadano y a todo el mundo, a cualquier interesado. Estamos realmente preparados los técnicos de bomberos y los servicios de bomberos para todas estas exigencias de contratación. Yo diría que nos falta formación probablemente, nos falta más personal destinado a esto, y las estructuras administrativas, departamentos de contratación, secretarios, interventores, claro, esto es lo suyo, pero yo diría que tampoco están preparados. De hecho, me da la impresión, por la experiencia propia, en que hay muchas interpretaciones variables de unos sitios a otros. Todo lo que hablábamos antes con Gloria del fraccionamiento de los contratos menores, y si la Junta Consultiva de Contratación del Estado dice una cosa y la de una comunidad dice otra, eso está muy en el aire, a ellos también les falta aclarar muchos criterios. Y los proveedores, las empresas, ¿estáis preparados para esto? Las cosas cambian, unos parámetros diferentes.
a los anteriores, no solo en transparencia, a la hora de la preparación de los contratos, las consultas estas previas. Ha cambiado todo. Y está Gabriel ahí echándome, ya no tenía más. Esta era la última, era dejar ahí algunas preguntas para seguir ahora con lo que queráis. Gracias.